¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues luchando contra la lujuria, incluso después de orar, ayunar y hacer todo lo posible por agradar a Dios? ¿Has pensado que tal vez esa batalla constante no sea una señal de que estás fallando, sino de que estás siendo moldeado? La verdad es que nadie te lo dijo, pero tu lucha puede estar revelando algo mucho más grande de lo que imaginas. Romanos 7:15 dice: No entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estas palabras de Pablo no son solo una confesión espiritual, son el reflejo de lo que hay en tu corazón. Y si te dijera que esta lucha es una señal de que llevas un propósito divino, que este dolor puede ser como una espina que Dios está usando para mantenerte firme, dependiendo de Él y preparándote para algo que aún no puedes ver. Hoy vamos a profundizar en una verdad que muchas predicaciones y videos evitan, porque sí, tu lucha con la lujuria no siempre es señal de derrota espiritual, sino una evidencia de que el cielo te está observando de cerca. Y más aún, al final de este video vas a mirar esa batalla desde otra perspectiva, con los ojos de alguien que entiende que incluso los ataques del enemigo pueden ser usados para la gloria de Dios. Si esto tiene sentido para ti, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque este contenido es para quienes quieren crecer en Cristo Jesús, madurar en la fe y descubrir el llamado de Dios incluso en las áreas más frágiles de su vida. Y si tú quieres tomar tu lugar en el mundo espiritual, comenta: mi lucha va a revelar el propósito de Dios en mí. Acompáñanos en esta jornada de restauración, fortaleza, humildad y transformación espiritual. Es curioso cómo muchos piensan que solo quienes están lejos de Dios enfrentan tentaciones fuertes. Pero, ¿y si fuera al revés? Pablo, uno de los apóstoles más usados por Dios, confesó en Romanos 7:15: Lo que hago, no lo apruebo, pues lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que aborrezco, eso hago. Su lucha interna era real, profunda, y lejos de ser un fracaso, era señal de un llamado. David cayó en la lujuria y falló gravemente, pero aún así fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. José resistió con integridad y por eso casi fue encarcelado. Sansón cayó y aún así Dios cumplió su plan. Parece contradictorio, pero ahí está el misterio de la gracia. Hay una tensión sagrada entre la tentación y el propósito. Quien nunca ha sentido esa lucha interior, especialmente en el área sexual, suele pensar que está perdiendo. Pero puede ser justo lo contrario. El enemigo ataca con más fuerza donde hay un potencial de impacto. Esa batalla que te parece insoportable puede ser solo el eco de un llamado de Dios que aún no has entendido por completo. Porque sí, hay ataques, pero también hay un plan de restauración, fortaleza y transformación que Dios está construyendo en silencio, en medio del caos. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre los que se hunden y los que avanzan? ¿Cómo enfrentan esa debilidad? Algunos sienten vergüenza y se esconden, pero otros, los que llegan lejos, la ponen delante de Dios y dicen: enséñame con esto, cámbiame con esto. Ahí nace la humildad y también la perseverancia. Es en ese momento cuando el cielo dice: ahora sí, está listo para depender de mí. Así que cuando alguien se pregunta: ¿por qué lucho tanto con esto? Tal vez la respuesta no sea porque eres débil, sino porque eres llamado. Sí, es una espina. Sí, es una tentación. Pero también puede ser el dedo de Dios señalándote un camino. Y si prestas atención, vas a darte cuenta de que ese dolor no es el final. Es solo el comienzo de algo mayor. Hay un patrón en los ataques espirituales que muchos no logran ver. El enemigo no desperdicia municiones con quienes no representan una amenaza. Él enfoca sus ataques en los que llevan un potencial celestial, y cuanto mayor sea tu impacto, más directa será la tentación. No es casualidad que las tentaciones más fuertes lleguen justo en las áreas donde más deseas agradar a Dios. Es estrategia, es guerra espiritual. Como dice 1 Pedro 5:8, sean sobrios y estén atentos. Su enemigo, el diablo,
ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Algunos piensan que Dios los olvidó porque la presión aumentó, pero puede ser todo lo contrario. Que los ataques se intensifiquen puede ser señal de que estás más cerca de tu llamado. La lucha se vuelve más fuerte porque cargas algo que amenaza al reino de las tinieblas. Es como un radar espiritual. Cuanto más ruido hay en lo invisible, más claro es que estás tocando tu propósito divino. Y créeme, la lujuria es una de las armas preferidas del enemigo, porque debilita tu disciplina, confunde tu mente y te aleja de depender de Dios. ¿Un ejemplo práctico? Mira bien en qué áreas eres más tentado y pregúntate, ¿qué está intentando impedir el enemigo que yo descubra o desarrolle aquí? Si constantemente sientes presión en el área sexual, tal vez hay un ministerio de pureza, de restauración o de consejería que el enemigo quiere frenar antes de que nazca. Aprender a identificar estos patrones lo cambia todo. Dejas de verte como víctima y comienzas a actuar como un guerrero. Por eso no veas tus ataques como eventos sueltos o sin importancia. Son pistas, mapas espirituales del campo de batalla. Donde más duele, algo se está formando. Ahí es donde necesitas estar más alerta, orar más profundo y actuar con sabiduría. Porque aunque la espina aún no se ha quitado, puede convertirse en el arma que un día usarás para liberar a otros. Hay luchas que no desaparecen con una sola oración, y eso confunde a mucha gente. Hay creyentes sinceros que ya lloraron, ayunaron, clamaron, pero siguen enfrentando la misma tentación, la misma debilidad, la misma espina. Y ahí llega la pregunta que duele. ¿Será que Dios no me está escuchando? Pero Pablo también se hizo esa pregunta. En 2 Corintios 12, 7, 9 él cuenta, «Me fue dado un aguijón en la carne, rogué al Señor 3 veces. Y él me respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A veces la lucha no es para destruirnos, sino para mantenernos de rodillas. La espina, por más incómoda que parezca, cumple un propósito redentor, rompe el orgullo y nos enseña humildad. Nos recuerda que todavía dependemos de la gracia de Dios cada día, que no estamos por encima del mal, y que sin disciplina cualquiera puede caer. Es en esa conciencia donde nace la verdadera fuerza, no la que viene de nuestras propias capacidades, sino la que brota cuando entregamos nuestra debilidad a Dios. Cuando una persona entiende esto, deja de culparse y empieza a crecer espiritualmente a través del dolor. Mira este ejemplo real. Alguien que fue adicto a la pornografía y aunque ya conoció a Cristo, todavía siente el peso de esa tentación. En vez de esconder su lucha, decide abrir su corazón en un grupo de discipulado. Ahí encuentra apoyo, intercesión y empieza a ministrar con autenticidad a otros que enfrentan el mismo dolor. La espina se convierte en puente, la debilidad se transforma en ministerio, y la gracia de Dios actúa justo donde antes solo había culpa. No es fácil, y a nadie le gusta tener una espina clavada, pero es justamente ahí, donde más duele, que Dios muestra cuán bueno es para restaurar. Así que si la tentación no ha desaparecido, tal vez el Señor la esté usando para enseñarte algo que solo los humildes pueden aprender. La lucha no es en vano. Está formando en ti algo mucho mayor. Y si prestas atención, te vas a dar cuenta de que el enemigo solo ataca aquello que todavía va a florecer. Si crees que solo tú enfrentas batallas internas, respira hondo. Hasta los gigantes de la fe pasaron por lo mismo. San Agustín, por ejemplo, confesaba que su lucha con la lujuria era diaria y agotadora. Él escribió, «Dame castidad y dominio propio, pero no todavía». Puede parecer una broma, pero era real. No escondía su debilidad. La usaba como punto de partida para su transformación espiritual. Y mira el impacto que tuvo después. Cuando la gracia de Dios actúa sobre un alma humilde, la restauración se convierte en un testimonio poderoso. Ahí es donde la lucha se vuelve parte del llamado de Dios. C.S. Lewis tampoco era ajeno a las tentaciones y conflictos del alma. Escribía sobre las batallas invisibles que vivía por dentro, muchas relacionadas con el orgullo,
la soledad y el vacío interior. En libros como Cristianismo puro y sencillo, hablaba con honestidad sobre la tensión entre el deseo y la disciplina, entre la carne y el espíritu. ¿Qué lo hacía tan eficaz? No era una vida sin espinas, sino su perseverancia para reconocer sus debilidades y volver a depender de Dios cada día. Eso también es lucha, pero una lucha que fortalece. Madre Teresa, esa mujer pequeña de estatura pero gigante en fe, escribió cartas donde confesaba sentir un profundo silencio de parte de Dios durante años. Muchos pensaban que vivía en un constante éxtasis espiritual, pero por dentro conocía el desierto. Y aún así, servía con disciplina, con propósito, con compasión. Eso nos muestra que el llamado de Dios no elimina la debilidad, sino que transforma la debilidad en un canal de gracia. La lucha silenciosa puede dar frutos eternos cuando está guiada por la dependencia. Hebreos 11:32-34 lo resume de forma poderosa. Los cuales por la fe sacaron fuerzas de la debilidad. Por eso, cuando mires tu propia historia y veas errores o caídas, no te rindas. Fíjate cómo estos hombres y mujeres no fueron definidos por los ataques que enfrentaron, sino por cómo respondieron a ellos. Nos enseñan que la restauración no requiere perfección, requiere humildad, disciplina y el valor de seguir adelante, incluso cuando el cielo parece estar en silencio, porque el próximo capítulo puede ser el más impactante de tu vida. La primera respuesta práctica que todo cristiano debe cultivar es discernir los patrones del ataque. El enemigo no lanza sus flechas al azar, apunta directo a donde tu llamado es más fuerte. Fíjate, si tu lucha constante es con la lujuria, tal vez tu ministerio esté ligado a la pureza, al discipulado, a la restauración. Eso no es casualidad, es estrategia del enemigo. Y si él es estratégico para atacar, tú también debes ser estratégico para protegerte. Identifica los momentos, lugares y emociones que te hacen más vulnerable. La disciplina comienza con conciencia. Segundo, deja de tratar la vergüenza como si fuera el final. Puede ser el comienzo de una transformación espiritual si permites que la gracia de Dios entre. Muchos quedan atrapados en el ciclo de culpa y alejamiento, pero la vergüenza solo tiene poder cuando no se expone a la luz. Un paso práctico. Comparte tu lucha con alguien maduro en la fe. Crea un ambiente de confesión y oración. La vergüenza muere cuando la gracia entra. Como dice Santiago 5:16, confesaos unos a otros vuestros pecados para que seáis sanados. La restauración comienza con la verdad. Tercero, usa tu debilidad para ministrar a otros. Puede sonar contradictorio, pero es profundamente bíblico. Cuando compartes lo que ya superaste, o incluso lo que todavía estás enfrentando, te conviertes en un puente de sanidad para alguien más. No tienes que esperar a que la lucha termine para ser útil. Un joven que enfrenta tentaciones puede ser guiado por alguien que, con humildad, le diga: «Yo también pasé por eso. Dios me sostuvo». El dolor entregado a Dios se convierte en testimonio. Como decía Pablo, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Y por último, combina la gracia con prácticas espirituales firmes. No se trata solo de orar pidiendo fuerza. Se trata de levantarte temprano aunque no tengas ganas, ayunar aunque no sientas motivación, leer la palabra aunque tu mente esté en guerra. Santiago 1:2-4 dice: «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Eso no es masoquismo espiritual, es madurez. La perseverancia y la disciplina revelan carácter, y donde hay disciplina, también hay restauración continua. Dios honra a quienes insisten aunque caigan, porque la insistencia revela dependencia. Muchas personas ven la tentación como si fuera una prueba de que fracasaron espiritualmente. Pero, ¿y si fuera justo lo contrario? ¿Y si esa lucha constante fuera una señal de que estás avanzando y no retrocediendo? David cayó, sí, y feo. Pero el Salmo 51 muestra que Dios no desprecia un corazón arrepentido. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás.
Este verso revela que la verdadera restauración no comienza con la perfección, sino con la sinceridad delante de Dios. El enemigo quiere que pienses que ya perdiste. Dios quiere que descubras que aún estás de pie. Hay una gran diferencia entre caer y abandonar. Caer forma parte del camino. Abandonar es rendirse en medio de él. Las personas con un llamado fuerte muchas veces enfrentan espinas más dolorosas. Y no es porque Dios sea injusto, sino porque Él confía en que, con su ayuda, tú vas a transformar cada caída en crecimiento. Imagina a alguien que ha pasado años luchando con la misma tentación, pero elige levantarse una y otra vez. Esa persona se vuelve más sensible al dolor de los demás, más firme en las verdades del cielo y más consciente de la gracia. Eso es transformación espiritual. Así es como Dios obra. El fracaso, en el reino, tiene otro significado. El mundo dice que equivocarse te descalifica. Dios dice que equivocarte puede ayudarte a madurar. Es como el barro en manos del alfarero. Cada grieta es una oportunidad para que entre la luz de la gracia. Piensa en los hombres de Hebreos 11. Ninguno fue perfecto, pero todos fueron perseverantes. Sansón cayó por la lujuria, pero su historia no terminó en el error. Terminó con un acto de fe. Aquello que tú llamas final, puede que Dios lo esté llamando nuevo comienzo. Y Él es especialista en levantar a quien todos ya dieron por perdido. Así que si todavía cargas con vergüenza por pecados del pasado, es hora de transformar esa vergüenza en propósito. Eso que hoy te parece un espino en la carne, puede ser justo lo que Dios va a usar para cumplir su llamado en tu vida. No se trata de glorificar la debilidad, sino de entender que el fracaso, en las manos correctas, se convierte en herramienta. Esa es la mirada que redefine el camino. Y con ese entendimiento, hasta la oración empieza a cambiar. La mayoría de las personas, cuando enfrentan tentaciones constantes, lo primero que hacen es orar pidiendo liberación. Y eso no está mal. Pero, ¿y si la oración fuera más profunda que solo pedir ayuda? ¿Y si además de pedir ser libre, también le pidieras a Dios sabiduría para entender qué quiere enseñarte en medio de esa lucha? Romanos 8:28-29 dice: Sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Eso incluye incluso la lucha contra la lujuria. Dios no desperdicia el dolor. Él transforma la herida en herramienta. Convierte la tentación en terreno fértil para tu madurez. Orar con propósito en medio de la lucha es como cambiar de lentes. En lugar de ver solo dolor o vergüenza, empiezas a ver oportunidades para crecer espiritualmente. Es en ese proceso donde nace la verdadera dependencia de Dios. No una fe basada en victorias visibles, sino una confianza que se mantiene firme, incluso cuando la batalla se repite día tras día. Es orar diciendo: Señor, si esta tentación sigue aquí, que al menos me acerque más a ti, que me haga más humilde, más vigilante. Esa es una oración que el cielo escucha con atención. ¿Sabes ese momento cuando te sientes débil, sin fuerzas? Ese es el mejor lugar para tener una conversación sincera con Dios. No una oración llena de frases bonitas, sino algo honesto, algo como: Dios, estoy al límite, pero sé que tu gracia me sostiene. La oración que transforma no es la más elaborada, es la más verdadera. Y cuando entiendes eso, dejas de ver la oración como un botón de emergencia y la ves como una línea directa, con un Padre que te entiende incluso cuando estás en guerra contigo mismo. Una oración madura no se enfoca solo en ser librado, sino en ser formado. Cuando oras con esta mentalidad, incluso los ataques del enemigo pierden fuerza, porque cada flecha que él lanza se convierte en motivo para acercarte más al Señor, y sin darte cuenta, eso te prepara para algo más grande, porque, en el fondo, esa lucha puede estar escondiendo un llamado más alto, y la gracia de Dios sigue siendo suficiente para llevarte hasta ahí. Ahora que entendiste que tu lucha con la lujuria no es una señal de derrota, sino quizás una evidencia de que el llamado de Dios está tomando forma en ti, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esa verdad? ¿Vas a seguir escondiéndote, culpándote
y alejándote? ¿O vas a usar esa lucha como combustible para crecer en disciplina, en dependencia de Dios y en transformación espiritual? ¿Ya pensaste que ese mismo espino que tanto te incomoda puede ser la herramienta que Dios quiere usar para alcanzar a otros? Que tu debilidad, cuando está en las manos correctas, puede volverse fuerza, y que tu historia, llena de caídas, puede convertirse en un testimonio de restauración, humildad y gracia de Dios. ¿Estás dispuesto a dejar de ver la tentación como un enemigo invencible y empezar a verla como una oportunidad para profundizar tu dependencia de Dios? ¿Estás preparado para salir de la vergüenza y vivir tu propósito divino, aunque eso signifique enfrentar más ataques espirituales? Dios no te está pidiendo perfección, Él te está llamando a perseverar. Si este video habló a tu corazón, no te quedes aquí. Hay mucho más esperándote en los próximos videos del canal. Suscríbete, activa la campanita y sigue aprendiendo cómo vencer las batallas invisibles con sabiduría, fe y acción. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué vas a hacer con la lucha que Dios permitió en tu vida?